Cuando se habla de bandoleros y bandidos es porque existen gamonales y existe injusticia. Cuando existe injusticia y gamonales, entonces es cuando existen bandoleros. Así sucede en las épocas antiguas. Todo el que se opone a unos estatutos, a unas normas, y se convierten en luchadores en contra de eso, no son vistos con buenos ojos del otro bando. Así sucedió con el mismo Libertador Bolívar y nuestro Santander y nuestros Nariño y nuestro Girardot y toda esta gente que luchó. Por eso es que cuando nosotros vamos a la historia de Colombia, pero cuando estamos ante maestros y profesores que de una u otra forma no es que sean profetas ni sean sino que existe algo que se llama los estudiantes asustados, que es cuando el miedo y el aprendizaje se estrellan. Y esto lo podemos ver diariamente y concretamente en las aulas de clase, la podemos ver en las diferentes enseñanzas y academias. Y no es desde ahora, sino desde la antigüedad. Y es de ahí donde precisamente en los países que dan sus cambios, en los países que de una u otra forma, como el mismo Norteamérica, como los mismos cambios que sufrieron los mayas, los aztecas, al penetrar una nueva cultura. Y así en la actualidad, por ejemplo, aquí en nuestra América, cuando hablamos de bandoleros, cuando hablamos porque hay gamonales. Y en la escena se encuentra también campesinos. Por eso es que es difícil estos temas y no podríamos más que decir que es una carrera larga y variada como herramienta educativa. Y podemos preguntarle si quiere a un consejero de seguros de segundo grado de secundaria y a un sargento de entrenamiento del ejército sobre el papel del miedo en el aprendizaje y recibirá dos respuestas usted enteramente distintas. Así es que por nosotros podemos decir que el que dirige, bien sea una empresa o está de líder en un aula de clase o en una comunidad política o en una silla presidencial o algo, podemos decir que es un mentor y que es un maestro también, y aún con su profesión se ha llevado por las masas a un palacio presidencial o no. Y por eso es que es un guía y debe ser sabio, y más que todo una persona que actúa lo mejor que puede de una manera íntegra y compasiva respecto de sus discípulos, de su pueblo, de su gente. No haya duda o cura mejor que la que ofrece un modelo de comprensión y autenticidad. Y por eso es que ser un dirigente o un mentor en una empresa es algo real. Es ser un catalizador y a veces una especie de profeta. Por tanto, es mucho más un arte que una ciencia, y consiste en el poder personal, no en el poder del experto o del que cumple una función. Lo más poderoso y lo más difícil de ser un dirigente es ser auténtico. Esto no quiere decir que un dirigente debe ser una especie de superhéroe, sin fallas, dudas o errores. Fundamentalmente la labor de un dirigente, ya sea de una empresa, en el caso de la gerencia, un mentor, un equipo, un capitán de campo, un presidente en una silla presidencial, un profesor en una escuela, podemos decir que tiene ante sí una labor de desarrollo, y los mentores desarrollan, y los profesores, los maestros, los dirigentes desarrollan a sus discípulos, y sus discípulos se desarrollan con los mentores, con sus profesores, con sus dirigentes. Por eso es que la medida de relación con este individuo llamado dirigente, líder, mentor, etcétera, profesor, etcétera, consiste más en una búsqueda mutua que en transmisión de sabiduría. Y esto lo podemos analizar en muchos campos de la psicología de avanzada. Por eso le digo que cuando hay bandoleros en un país es porque hay gamonales, hay injusticia, hay algo, y aquí entran también los campesinos. Y para nosotros hablar de esto y yo poderles hablar del papel que juega la religión en nuestras sociedades, podemos ver que puede estar usada en forma contra y contraria a nuestro estatuto. Por eso se le dice
que la única forma al ser popular es identificarse con la cuestión popular. Porque yo no puedo ahora venir aquí a hablar de los años de la violencia en Colombia para poder hablar esto de bandoleros y gamonales y campesinos, sencillamente porque a mí me da la gana, ni poder venir a hablarle de unas palabras textuales de uno de los líderes más polémicos que ha tenido la historia de los últimos tiempos en cuanto a cambio, que he llamado Fidel Castro, creo que era apellido Ruiz o algo así, era muy amigo del Che Guevara. Y para poder hablarle de la civilización de un pueblo misterioso llamado los mayas. No sé si quieren, queridos estudiantes, que primero les diga algo acerca de los mayas y pasamos a Fidel para poder ver esto de los gamonales, de los cuales muchos hombres han escrito libros. Por ejemplo, estaba muy reciente la cuestión de 1945 a 1965, que para cualquier persona de nosotros que pertenezca aquí a esta generación de la violencia aquí en Colombia, sabemos que existen muchos autores, y yo puedo mencionarle a Guzmán, puedo mencionarle a Umaña, a Luna, a Borda, sus publicaciones en 1962, por ejemplo, cuando estaba reciente y menguaba el calor de la batalla. Por eso no podemos pretender que los colombianos permanezcamos neutrales ante los eventos que se desarrollan en nuestras narices. Y aquí juega un papel importante la historia nuestra de América Latina. Por ejemplo, en el caso cuando los aztecas y los mayas, que viene una cultura de acá donde ya habían unos dioses acá, el dios de pluma, como le dije, la serpiente de pluma, y que esas civilizaciones tuvieron antiguas civilizaciones anteriores a ella. Y podemos decir que todo, y según se cuenta, y todo cuanto se refiere al pueblo maya, parece algo rodeado de algo misterioso, enigmático y bastante sorprendente, porque casi todo, y puede asegurarse usted que ni la cultura, ni las costumbres, ni la historia en general tienen parangón con ningún otro pueblo antiguo al compararse con los mayas, sea de cualquier parte del mundo. Porque nosotros sabremos que es algo asombroso, todo vestigio antiguo, porque hay algo de este pueblo maya que es uno de los más apasionantes y de más interés para el estudio de las investigaciones. Porque mientras las grandes civilizaciones de los tiempos antiguos se asentaron a la orilla de los ríos Huanghu, por ejemplo, el Ganges, el Indo, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, etcétera, para aprovechar estas corrientes fluviales como medio de comunicación y de vida, los mayas, al igual que otros pueblos americanos, no necesitaron de ningún río para florecer y prosperar. Y por eso nosotros podemos estar bien claros y conscientes de que ellos reciben esa cultura maya y azteca de otros pueblos mucho más antiguos. Y así voy a fragmentar un poco para poder entrar a hablarle de esta cuestión del cristianismo, que es un arma de doble filo. Primero porque está lleno de bastante ignorancia y está lleno de una cantidad de cuestiones que todavía a la luz de las investigaciones y los hechos reales y científicos y todo lo que va sucediendo, hay bastante, como decía Diderot, dudar de todo menos de la duda. Y por lo tanto, la fe no debe dudarse, pero nosotros vemos cómo la fe es utilizada por los reaccionarios, por ejemplo, y por eso es que Fidel piensa que es necesario que si esto es algo popular, la religión se defina y se sitúe en un plano en que tome cauces netamente populares del pueblo, su fe, sus esperanzas, sus cuestiones, y que tome un partido neutral en su existencia en los pueblos que van cambiando y que van logrando revoluciones. Por eso es que Fidel Castro apuntó, además con mucha franqueza, el fuerte impacto de las medidas que hirieron intereses y tuvieron como consecuencia lógica la contraofensiva de la derecha.
su escalada cada vez más claramente fascista. El triste hecho mayor en ese contexto es la creciente derechización de sectores dominantes de la democracia cristiana y sus contubernículos cada vez más desenmascarados con la extrema derecha. Algunos dirán que la palabra de Fidel Castro, cuyo espíritu todavía azota a muchos, pronunciadas en ese contexto, tienen principalmente una punta caracterizada tácticamente. Y lo mismo se afirmará posiblemente de la franca bienvenida a la izquierda cristiana de parte de la Unidad Popular y del gobierno. Aún el hablar de alianza estratégica sería, según ese pesimismo cínico, totalmente del interés de la derecha. Cínica derecha, de hecho un simple, inteligente juego táctico. Por eso es que en este contexto se puede comenzar con situar históricamente los textos que siguen todas las cuestiones relacionadas más o menos directamente con la visita, por ejemplo, cuando se visitó a Chile, que vivía un momento y circunstancias muy especiales. Y una de las coincidencias más profundas entre un hombre que de una u otra forma logra un cambio en una sociedad no dogmático, y un cristianismo totalmente y auténticamente bíblico, es precisar y ahondar en eso, que ambos tienen una relación absolutamente singular con la verdad y exigen que su verdad se verifique. Porque el cristiano puede pasar de una parte ofensiva a una parte defensiva, a una parte ser utilizado y a una parte de ser contra. Por lo tanto, no tiene una real neutralidad que es la que debe permanecer en ello. Y muchos se vuelven contra la sociedad en que viven. Por lo tanto, esta verdad se cumple, aunque se cumpla y se verifique, exigen ser confirmados por los hechos, que conciben la verdad como verdad en los hechos, y exactamente en eso se contraponen a toda la forma del idealismo metafísico o ideológico que entiende la verdad como algo en sí, fuera de los hechos históricos y fuera de los hechos reales y fuera de la verdad, en una esfera propia y en una burbuja en que se han metido y autocreído intocables, pero son manoseables, manipulables por el status quo, y eso lo hemos visto en varias partes de la política colombiana. Por lo tanto, Fidel Castro dice esas palabras y tiene un momento en que informa sobre los cristianos chilenos, por ejemplo, que se sienten interpretados por principios propios y la de otros cristianos revolucionarios de otros países que están comprometidos con la revolución y no una revolución paralela ni utilizable de derecha o distinta de la única que se gesta históricamente en América Latina, y que es muy importante en estos momentos históricos en que ese cambio se logró en una isla como fue la isla de Cuba, y se abre paso en nuestro país impulsada, dice él, por la lucha común de los trabajadores cristianos y no cristianos. Entonces aquí señala que estaba consciente de que los cristianos no deben o no siempre han participado activamente en estas luchas de liberación de los extranjeros, y que ya era hora que si van a estar en una sociedad se identifiquen con los cambios. Y por eso es que cuando nosotros vemos que nos encontramos situados en una sociedad interna y llega una nueva relación, una nueva exigencia de un hombre distinto, le sucedió a los mayas y a los aztecas cuando una cultura extranjera impusieron sus dioses a los que ellos adoraban. Y entonces esos misterios de una esplendorosa civilización que ha sido desvelada tras varios siglos de su completa extinción, y así no quedaron en el olvido, y así se ha llegado hasta nuestros días, donde todavía la cultura maya propone tantas cosas maravillosas, y para así poder dar un vuelco en la cuestión latinoamericana y poder entender lo que son los bandoleros que existen porque hay gamonales, y los campesinos revolucionarios porque hay injusticia. Entonces, teniendo eso en cuenta,
nosotros podemos ver que en nuestra Colombia, en estas cuestiones de las violencias que siempre han visto, podemos situar nuestra clase en varios episodios. Por ejemplo, cuando podemos ver el bandolerismo y la sociedad, cuando podemos ver la violencia como el contexto del bandolerismo político en Colombia, sus antecedentes generales de la violencia, o sea, antes de la violencia y después de la violencia y después del Frente Nacional, cuando nace también el bandolerismo político. Y por lo tanto, aquí hay una cantidad de perfiles, de dominaciones, de gamonales, y una gran rebeldía campesina. Y por eso es que Colombia anda en diatriba, bambaleándose en estas cuestiones hasta la presente, en que los que escriben y están amparados y que eran la máxima expresión de ejemplar de una Colombia con una moral y una ética, resulta que estos tradicionales son los que están resultando como bandoleros y bandidos, y son los que estaban en el poder colombiano desde hace casi 200 años. Entonces, hoy esto está a la luz del día, hoy eso está a la luz de las diferentes instancias jurídicas, políticas del país. Y por lo tanto, yo como dando estas cuestiones que les hablo, creo que existen bandoleros y existen campesinos alzados es porque hay gamonales y hay injusticia y hay bandolerismo en las mismas esferas políticas de la nación. Entonces, de ese modo, yo podría decir que, como el tema se trata más bien de mayas y aztecas, podría decir que los indios de las altiplanicies de Guatemala y de las penínsulas de Yucatán, y después entre los famosos lacandones, último descendiente de las grandes civilizaciones mayas de la época clásica, y bajo la espesa vegetación de la selva de Pefén, se descubrió una ciudad sepultada hace 10 siglos, y las investigaciones en la misma le han llevado y acerca de ella a replantear por completo todos los problemas relativos al calendario y a la iconografía y a la numeración maya. Y eso nos permitió a nosotros hoy en día vislumbrar por fin los misterios de la gran civilización de los mayas, de la cual le hablé un poquito y que podríamos extendernos más adelante para poder ver y poder entrar a lo que se conoció como el país de los mayas y sus dioses antes de que llegaran la invasión europea. Por lo tanto, es en ese tema, así habló Fidel Castro sobre los cristianos revolucionarios que eran del pueblo y que por lo tanto la religión no era un enemigo, pero sí era un cáncer que debía identificarse y debía predicar su evangelio sin quedar al servicio de las clases que ya fueron dominadas en Cuba y que fueron extirpadas y sacadas. Nos vemos en la próxima para poder quizás pasar a otro tema o ahondar más en esto. Nos vemos en la próxima.